y sean bienvenidos a la 22ª edición de la Semana Cultural Memorial Pepita Caballero, que organiza la Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona y la colaboración del Instituto Andaluz de Flamenco, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas. Esta Semana Cultural, que se viene celebrando desde hace 22 años, tiene como finalidad mantener en el recuerdo de todos a aquella figura del flamenco nacida en esta tierra y que llevó su arte por toda España y fuera de ella. Hablo de Josefa Matallanes Caballero, conocida artísticamente como Pepita Caballero. Antes que nada, permítanme hacer un breve resumen de cómo se va a desarrollar esta Semana Cultural. Hoy tenemos una interesante conferencia a cargo de don Ildefonso Vergara, profundo conocedor del flamenco, de quien ahora hablaré. Y después tendremos un recital de guitarra a cargo de Melchor Chico, perteneciente a una de las familias de mayor tradición en la guitarra flamenca. Mañana, día 23, tendremos la final del Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de Carmona en su modalidad de jóvenes. El viernes 24 tendremos la final de dicho concurso en la modalidad general o de adultos. Y el sábado 25 se celebrará el acto de clausura en el que, como ya es tradicional, se hará un homenaje a una persona, una entidad o una institución que haya contribuido al engrandecimiento del flamenco. En esta ocasión, dicho homenaje irá dirigido a don Juan José Román, una persona de Carmona, profesional de la comunicación y enormemente vinculado al flamenco. Ese mismo día de clausura tendremos también un recital de cante de Alicia Gil con la guitarra de Eduardo Rebollar, que cerrará la Semana Cultural 2023. Bien, y ahora quiero referirme en concreto al conferenciante que amablemente se ha brindado a participar en esta Semana Cultural y que consideramos un auténtico lujo poder contar con él. Ildefonso es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y doctor por la Universidad de Sevilla en virtud de su trabajo de investigación sobre flamenco, acercamiento multidisciplinar a su estudio. Ha trabajado en diversas cadenas de radio como especialista en flamenco. Es director comercial regional de Cadena SER Andalucía. Esta labor ejecutiva la alterna con la intervención y asesoramiento en temas relacionados con el flamenco en los programas y publicaciones de la cadena SER. Sus programas de flamenco en Radio Sevilla entre los años 1992 y 96 fueron míticos, entrevistando a los contertulios que participaban en ellos, como Rafael Belmonte, Luis Caballero, Naranjito de Triana, Matilde Coral o Manuel Mairena, entre otros muchos. En la actualidad continúa investigando e interviniendo en conferencias y participando en publicaciones especializadas en flamenco. Es también docente en un máster interuniversitario denominado Investigación y Análisis del Flamenco, que se realiza en el campus de Jerez de la Frontera.
Y aquí, en Carmona, lo conocemos sobre todo por ser el director de los cursos de flamenco que cada verano se llevan a cabo en la Universidad Pablo de Olavide, que resultan del mayor interés para todo el universo flamenco, con la participación de investigadores de gran talla y artistas de primera línea. En el último, celebrado el pasado julio, Ildefonso nos dio la oportunidad a nuestra peña de colaborar, lo cual supuso un honor para nosotros. Ildefonso nació en Paterna del Campo, Huelva. Es un gran conocedor de los cantes de Huelva, el mundo de los fandangos, sobre los que ha impartido muchas conferencias. Su tesis doctoral sobre la radio y el flamenco le ha hecho ser un gran experto también en este tema, sobre el que ha impartido más de 20 conferencias. Y por último, como profesional de la comunicación e investigador de flamenco, también ha trabajado a fondo y ha llevado a cabo disertaciones sobre el flamenco, la imagen de España en el mundo, que es exactamente el nombre de la conferencia que nos va a ofrecer esta noche. Es un placer para mí ceder la palabra a don Ildefonso Vergara y pido que le recibamos con un aplauso. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues, en primer lugar, estoy muy honrado con estar con vosotros esta noche, venir a esta peña a la cual he seguido y, bueno, lo último ha sido lo que José Luis nos ha contado, la participación de la peña en el curso de verano con una actuación incluida de Paco Morillo que tuvimos y las palabras de vuestro presidente, de Emilio, pues la verdad que fue un motivo de satisfacción, de unir y buscar la manera de que lo que nos brinda la oportunidad la sede de la Universidad Pablo de Olavide en su curso de verano, para hablar de flamenco y para contar con los aficionados de Carmona. Cosa que, si Dios quiere y las cosas van por buen camino, el próximo curso me gustaría repetir y mejorar si se puede. Entre otras cosas porque merece la pena compartir, convivir los días que hemos estado con, bueno, pues como ha dicho José Luis, con investigadores, artistas y demás. Es una experiencia realmente estupenda y el que es aficionado puede disfrutarlo. Y eso está al alcance de la mano, es simplemente pertenecer a la peña y poder asistir a los cursos. Os decía que me siento muy honrado en estar aquí porque sois una peña seria, porque hacéis las cosas bien, porque lleváis mucho tiempo, porque sigo el concurso que históricamente se escucha muy buen cante en el concurso. Tenéis la suerte que por aquí han pasado muchos buenos aficionados, que para ellos es un bagaje el hecho de pasar por los concursos, pero que de alguna manera vosotros aportáis, le contribuís y le ofrecéis la oportunidad de darse a conocer, y a través después de las redes, de los vídeos, YouTube y demás, he observado a chavales que empezaban y demás, y sinceramente los que somos aficionados disfrutamos. Por lo tanto, tenemos que agradecer esa labor que a lo largo de muchos años habéis hecho. Y en concreto esta 22 Semana Cultural, el Memorial Pepita Caballero, que ya mi padre me hablaba de Pepita Caballero, de la figura. Yo no lo conocía, yo era muy joven y él me hablaba de esta figura. Lo que para mí este año también es muy relevante es el hecho que consideréis a Juan José Román como la persona homenajeada. Él está aquí con nosotros, muchas gracias Juan José, y es uno de mis informantes de todas estas investigaciones y trabajo que he hecho. Es el espejo en el que me he mirado porque es un hombre de radio de toda la vida. Él me contaba sus historias de cuando se venía de Radio Popular para Carmona, se traía Antonio Mairena y lo dejaba o bien en su casa en la Cruz del Campo o bien lo acercaba a Mairena en más de una ocasión, y tuvo desde muy joven también la oportunidad de estar en uno de los programas de radio más emblemáticos. Él ha estado en muchas cosas, pero estamos hablando de sus orígenes en uno de los programas de radio más emblemáticos que hubo en la historia de la radio, como fue Ser del Sur, que hacía Paco Herrera,
que después hizo Emilio Jiménez Díaz durante un poco tiempo y después Juan José Román tomó el relevo hasta que pasó a Canal Sur como productor y bueno, es un gran profesional, con lo cual, y siempre ha llevado el nombre de Carmona como bandera, con lo cual es un motivo de orgullo. Juan José, muchas gracias por estar aquí y por permitirme ser tu amigo. Así que voy a empezar con esto, muy breve, no quiero tampoco cansaros. Es un formato de conferencia que nació para dar necesidad a una cuestión de congresos de marketing y lugares, los Branding Day, unos eventos que se hablan de las marcas en distintos lugares de España, y me pidieron a mí que hablara sobre la marca. Yo soy especialista en comunicación y licenciado en publicidad, como ha dicho José Luis, llevo ya más de 30 y tantos años de profesión y entonces tengo ese doble juego, que estoy en el mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad y en el mundo del flamenco. Y me pidieron esto y no sabía cómo encajarlo, pero había leído un artículo del director el codirector de mi tesis doctoral, Paco Perujo. Me dirigieron dos, Paco Perujo, Paco Escobar. Paco Perujo había escrito un artículo sobre la marca España relacionada con el flamenco, y él empezaba diciendo, y eso me inspiró a hacer esta conferencia, empezaba diciendo que precisamente había habido un lobby de catalanes, con todo mi respeto hacia los catalanes, que en Bruselas España iba a hacer un acto e iba a representar con el flamenco. Entonces protestaron estos señores que por qué tenía que ser el flamenco, claro. Y este es el motivo. A partir de ahí empezamos a ver que el flamenco ha sido, en Cataluña, por supuesto, es la ignorancia, ¿no? Primero es la imagen de España en el mundo, no ahora, hace mucho tiempo, y ahora os cuento. Pero después, sin ir más lejos, la Olimpiada de Barcelona se inauguró, y ahí tenemos a Cristina Hoyo montando a caballo, que ese no fue el caballo que ella ensayó. Según me contó este año, aquí precisamente en Carmona, en los cursos de verano, ella había ensayado en un caballo en la escuela ecuestre de Jerez. Lo que ocurre, en la Real Escuela Ecuestre, lo que ocurre que fue el año de la peste equina, y entonces tuvieron que coger un caballo que estaba allí en Barcelona. Bueno, pues era un caballo español precioso, y entonces ella, con todas dificultades, llegó ahí y bailó esa bulería, ella y 800 bailarines vestidos de flamenco, bueno, bailando flamenco, en efecto, y así se inauguró. Fue uno de los momentos cumbres de la inauguración de las Olimpiadas en Barcelona en 1992. El flamenco ha pasado a ser patrimonio de la humanidad, y en eso también Paco Perujo tuvo mucho que ver en 2010, precisamente, cuando se le dio esa protección que tiene el patrimonio inmaterial de la humanidad en Nairobi, y fue un trabajo que hizo la gente de la Junta extraordinario a la hora de tener en cuenta. Muchas veces nos preguntamos, ¿es realmente el flamenco un producto que esté en peligro? Hay formas del flamenco que sí, seguramente. El flamenco no, pero en cualquier caso le dio ese respaldo internacional que siempre lo ha tenido, pese a dificultades que en otros tiempos han tenido. Mientras que el flamenco se iba haciendo grande en el mundo, estamos hablando, en la generación del 98 en España, había un grupo de intelectuales que estaban contra el flamenco. El antiflamenquismo fue un movimiento que se crea en España precisamente de los intelectuales, estos 98istas, como decía. Y aquí tenemos un libro de Eugenio Noel, uno de ellos, que decía Señoritos chulos, fenómenos gitanos y flamenco. ¿Vale? Ahí están las dos ediciones que he alcanzado, porque todos estos intelectuales culpaban al flamenco y a todo lo que en sí significaba de la desgracia de España en el 98. Bueno, pues ahí está, ahí quedaba que esa mala fama del flamenco le ha venido desde siempre. De hecho, las primeras noticias que tenemos en la prensa del flamenco no es porque cantara Silverio Franconetti en un café cantante, que sí, que también la hay. La tenemos porque después de la café cantante había pelea y había navaja y no sé cuánto. Entonces se asociaba a un mundo de noche, de trasnoche, de malvivir. Se ha asociado, más encima los intelectuales se encargaron de hacer esa labor de difamación. Pero el flamenco tiene festivales, representación en todo el mundo, y ahora veremos el porqué, de dónde viene todo esto. ¿Por qué en Tokio, por qué en Toulouse, por qué en Nueva York el Festival Flamenco se llena, por qué en Londres, por qué en Nimes, por qué en Roma y por qué en tantos lugares del mundo, en Australia, hay festivales flamencos con un prestigio y se llenan todos los grandes teatros de cada una de las ciudades?
evidentemente en España también, con la Bienal, con el Festival de Mairena, con muchos otros en Jerez la cantidad de extranjeros, japoneses que vienen. ¿De dónde viene todo esto? Y ahora después vamos concluyendo y viendo más cosas del por qué. El flamenco está asociado, cuando lo hablo en el enfoque que le doy a la conferencia que hago en esos congresos de marketing, en el mundo de las marcas, es precisamente porque el flamenco tiene una de las peculiaridades que tiene que tener una marca para que triunfe. Cualquier marca de cualquier producto, de cualquier marca, cualquier consumo, cualquier servicio que se quiera dar a conocer, tiene que tener asociada una serie de valores positivos y un valor de recuerdo y algo que sea intangible. Y todos esos valores lo tiene el flamenco. El flamenco es como nos conocen en el mundo. Tú le hablas a cualquier lugar del mundo y cuando le nombras flamenco te dice España, porque es algo único. Pero ¿esto de dónde viene? ¿De cuándo viene todo esto? Bueno, pues vamos a hacerlo muy ligerito por situarnos. ¿Veis estas imágenes? Estas son imágenes de los viajeros románticos de la Europa del siglo XIX, cuando comienza a viajar, porque ya en Europa hay una burguesía, una clase media acomodada que busca entretenimiento, que busca aventura, que busca divertirse. Y ahí entonces vienen a Andalucía en ese periodo alrededor de, bueno, alrededor no, están contados, 585 viajeros románticos que han dejado constancia de sus viajes en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, etcétera, etcétera, en sus países de origen. Venían aquí para contar lo que aquí se vivía. Anteriormente, Gautier hacían unos dibujos, vino atraído por el Quijote en el tiempo de la Ilustración, y después en el romanticismo hubo una cantidad de dibujos que ahora iremos viendo a lo largo. Pero lo que llama la atención en todo el mundo es ese oriente domesticado que hay aquí en Andalucía. Es decir, podían encontrarse con historias de Oriente, pero sin ir más lejos, con la seguridad de un viaje dentro de Europa. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Le llama la atención tres cosas: la Giralda, la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Y estos elementos se reproducen en muchos países del mundo. Es decir, la atracción por Andalucía alcanza tal nivel que lo primero que hacen es reproducir estos edificios en sus países de origen. Y aquí tenemos, por ejemplo, 4 ejemplos de la Giralda. Una de ellas es de Kansas City, que está hermanada con Sevilla, otra es un hotel de lujo en Miami, otra es en Nueva York, y son edificios que estuvieron o que están inspirados en la Giralda de Sevilla. Estamos hablando final del siglo XIX, principio del siglo XX, todavía había esta estela. Hay también alhambras y hay mezquitas en muchos lugares del mundo, inspiraciones, pero la Giralda fue el edificio toténico que más se ha reproducido. Mire, este que está aquí, este es una Giralda y usted dirá, ¿eso dónde es? Bueno, pues es una reproducción de la Giralda que hacen en la exposición de París de 1889. ¿Y por qué la hacen? Porque España había representado a España con un edificio cuadrado románico. Y entonces unos señores empresarios franceses vieron diciendo, pero bueno, ¿cómo España pone un edificio románico que está muy bien cuando tiene uno de los edificios más admirados en el mundo, que es la Giralda de Sevilla? E hicieron una Giralda y cobraban por subir a la Giralda. Y debajo había actuaciones de flamenco, ¿vale? Bueno, el flamenco, que ha estado presente en todas las culturas, ya el flamenco no, la música y la danza andaluza, perdón, el flamenco es contemporáneo, no más de 200 años seguramente, pero hay danza y hay vestigios a lo largo de la historia en todos los lugares del mundo. Representaban a España y Andalucía con las danzas que eran originales de aquí, ¿vale? Después viene la historia, vienen también las reproducciones de Andalucía, de los negros, la influencia que tienen también los gitanos, evidentemente. Aquí hay la Real Orden de la Prisión General de los Gitanos. Aquí tenemos uno de los momentos en el que la burguesía, la aristocracia, está cambiando la forma de ver las cosas. Se fijan más en las cosas del pueblo, dejan de tener esas pelucas blancas de los Borbones y empiezan a tener la redecilla del pueblo. Y aquí hay un momento de una imagen utilizando música popular que es un fandango que viene de lo popular a lo culto porque lo hace Boccherini. Boccherini era un compositor de cámara de la corte de un hermano de Carlos III, el infante Luis, tío de Carlos
IV. Entonces, Boccherini, que es uno de los autores, había varios más, reproduce un fandango que tuvo mucho éxito, y aquí lo hacen en la película Bola Venus, que es una película sobre la vida de Goya, en la que interpreta Aitana Sánchez Gijón y Penélope Cruz, interpretan la película. Aitana hace de la duquesa de Alba y Penélope hace de la gitana que era la amante de Godoy, que era el gobernante, el valido de Carlos IV, que era quien gobernaba. Esto estamos hablando que era el tiempo de Goya. ¿Sí veo? Ahora. ¿Perdón? La película Bola Venus. Qué vergüenza que el día de la petición de mi sobrina estemos tan poco dispuestos a reír. Es una composición basada en un fandango popular. Ahí está bailando la duquesa de Alba y ahora provoca. Hay paso de la bolera, de la sevillana, que lo veis aquí. Bueno, esto es simplemente para que veáis, es muy bonita la escena, está muy bien bailado además, hay una provocación, hay un taconeo de frente, hay desplante, hay detalles, pero no deja de ser un momento en el que a principio, prácticamente los primeros años del siglo XIX, la aristocracia, la burguesía, las grandes clases sociales se fijan en las costumbres del pueblo, ¿vale? Y entonces bailaban un fandango que era enormemente popular, y aquí tenemos algunos ejemplos de cuadros y grabados pintados por aquellos viajeros románticos de las ventas, de los lugares, de la feria de Sevilla, de lugares de celebración, de esparcimiento. Sobre todo en Sevilla, en las academias de baile, ellos tenían después de enseñar a bailar a las personas que fueran, tenían una sesión por la noche donde venían los extranjeros que estaban en Sevilla para poder bailar la escuela bolera o la escuela de palillo, la escuela de bailes del país y la escuela gitana, digamos, también, que venían de Triana a bailar para estos extranjeros. Era de los primeros espectáculos pagados que hay dentro del flamenco. Y esto tenía lugar, está perfectamente documentado, teniendo en cuenta que en Sevilla entonces se estaba construyendo el puente de Triana, se estaba construyendo la fábrica de gas, se estaba construyendo la estación de ferrocarril, y había una serie de movimientos con muchos ingenieros extranjeros que estaban en los pocos lugares, hoteles y casas de alojamiento que había alrededor de la Campana, calle Sierpe, calle Trajano, que era el centro por excelencia donde estaban todas estas academias de baile, donde estaba Realito, donde estaba la Academia de Otero, donde estaban todas las academias de su época. Bien, esto es simplemente como pincelada. Y en cambio, como decía, esta aristocracia gusta por lo español, por el baile español, y estos bailes, y aquí tenemos una reproducción y 3 ejemplos de bailarinas que llevaban esa danza. Esto todavía posiblemente no sea flamenco, pero el flamenco bebe de aquí, y hay muchas cosas del flamenco que son evolución de estos bailes del país y de la escuela bolera y de la escuela gitana. Aquí tenemos a Petra Cámara, a Josefa Vargas y Amparo Álvarez, la campanera, que tuvo una academia también, la campanera porque su padre era el que tocaba las campanas en la catedral. Bueno, pues aquí está, y además hay coplas de la época, una reproducción del ballet nacional, para que veáis los ballets y los bailes que se hacían en distintos teatros, sobre todo de París, de Londres, de Viena, de Moscú. Un ejemplo. Bueno, esto se hace muy popular por la zarzuela y por toda la danza española, pero en toda Europa, y eso está documentado,
hay un verdadero furor por la danza española. Y la danza evoluciona, los trajes evolucionan. Hemos tenido magníficas conferencias de Rocío Plaza Orellana, por ejemplo, en los cursos de verano que hacemos aquí todos los años, donde nos ha contado la evolución de ese traje mezclado con las modas europeas a la hora de ponerle esos volantes, de utilizar esos tejidos, de utilizar... Pero siempre la danza ha sido distinta, la danza española, y ha encantado, ha fascinado a todo este público europeo. Aquí tenemos el ejemplo de Lola Montes, la famosa Lola Montes, que incluso hubo hasta un romance, una tonadilla y una copla muy popular sobre ella, que no era española. Ella decía que era hija de un gitano de Sevilla, que era irlandesa, se llamaba Elizabeth Gilbert, y fue un personaje que estuvo hasta conviviendo con uno de los grandes reyes de Prusia, y fue un personaje que estuvo en Australia, que estuvo en el oeste, que triunfó en América. De hecho, hay un libro sobre su vida, La Divina Lola, de Cristina Morató, que lo pongo ahí para que lo tengáis. Había muchas falsas españolas, y ahora os contaré. Aquí tenemos otra de las bailarinas, bailadoras, que se vestía de hombre, de torero, y representaba la suerte del toro en los espectáculos. Estamos hablando finales del siglo XIX en todos los lugares del mundo, y fue muy famosa en México, en Cuba y en Nueva York, por supuesto, que ahí hay constancia de su presencia. Esto sentían fascinación. Y ahora vamos a hablar de los cafés cantantes, pero mientras que estaban aquí los cafés cantantes, había muchas figuras españolas triunfando en muchos teatros del mundo. Hay un libro, una obra de 4 tomos de José Luis Gamboa sobre cómo Nueva York le mangó a París la capitalidad del flamenco. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Nueva York, a principios del siglo XX, es uno de los lugares de esparcimiento, finales del XIX, pero sobre todo principios del siglo XX, y se da la danza española, y cada vez que había en un teatro cualquier actuación de danza española, sentía fascinación, se llenaban los grandes teatros para verlo. Y mientras aquí teníamos los cafés cantantes, que de alguna manera era el lugar donde emergían figuras que después estarían por todo el mundo. ¿Vale? Mire, vamos a ver si podemos ver este vídeo, que antes hemos tenido dificultades. No tiene sonido. Es Carmencita Disset. Bien, esta imagen ha aparecido hace pocos años en el Congreso de los Estados Unidos. Era un rulito de Edison, está sin tratar. Ella es de Almería, es cuñada del Rojo el Alpargatero, y estaba triunfando en Nueva York. Y esto es baile de lo que se hacían en la época, baile flamenco, ¿correcto? Y esta es Carmelita Disset. De esto se ha escrito hasta una obra. Pero sin ir más lejos, en 1904, cuando el cine todavía era mudo, evidentemente, hasta 1920 y tanto no hay sonido, hay una de las grandes cineastas, mujer francesa, que trabajó con los hermanos Pathé y sintió fascinación por lo que España tenía de particular. Precisamente, os hablaba antes de esa Giralda en la Feria Internacional de 1889 o 1900, no me acuerdo ahora mismo el año, que se hizo en París. Bueno, pues en ese lugar actuaron los flamencos que había en Granada y en Sevilla, y entonces Alice Gay quedó fascinada y vino aquí a Andalucía, tanto a Granada como a Sevilla, a grabar, a ver si soy capaz, esto que estamos viendo ahora. Mira, estos son unos gitanos en Granada, en las cuevas de Granada, no, ¿vale? Están bailando, ellos se habían preparado porque Alice Gay vino a grabarles. El vídeo es mucho más largo y sigue, si podemos ver cómo hay otro, verá, a ver si conseguimos. Mira, este está grabado en el Alcázar de Sevilla, 1904. El bailador es negro, no os lo perdáis, vestido de torero y es negro. Y esa es la danza, está coloreada la imagen en el Alcázar de Sevilla, ¿vale? Bien, ¿con esto qué quiero decir? Pues que había una fascinación en el mundo por el flamenco. Mientras aquí en Andalucía tenemos las grandes figuras del cante, ahí tenemos a la Parrala, ahí tenemos a Tomás el Nitri, a don Antonio Chacón, a Manuel Torres, a Vallejo, a los Pavones con doña Pastora, Tomás y Pepe Pinto. Comienzan las grabaciones, hay grabaciones. Mire, hoy he leído, si tienen ustedes oportunidad y son curiosos, no quiero con esto alargarme mucho, pero hay hitos que debemos de conocer. Hay un
podcast que hace un señor investigador del mismo programa de doctorado mío, José Miguel Hernández Jaramillo, que se llama Sonidos olvidados del flamenco. Habla de Francisco Baena, un andaluz emigrado. Primero, se fue a finales del 19 porque se fue exiliado porque había estado en la guerra de los carlistas y pertenecía al bando carlista. Como ellos perdieron y fueron perseguidos, salió, estuvo en varios países del mundo y de Australia llega a California y allí se queda y conecta con un señor que estaba haciendo una grabación de sonido de los pobladores auténticos de Estados Unidos que se estaba perdiendo. Y entonces aprovechó, estamos hablando de 1901, 2 y 3, porque en esos años vivió y grabó. Él, que tenía su guitarra y se dedicaba a cantar y demás, y grabó la petenera, el tango y la guajira y las malagueñas, que eran los cantes que entonces estaban de moda y los que cantaba este señor. Entonces, esa grabación, que no la tenemos aquí en España todavía, la ha conseguido el investigador José Miguel Hernández Jaramillo, y es una auténtica delicia como documento ver cómo el flamenco estaba triunfando en California en 1900, y por otro lado, con la cuenca, como hemos visto antes, con Carmelita Disset en la costa este, en Nueva York, en todos los grandes teatros, llenando teatros. Bueno, pues en esas grabaciones que se graban precisamente en Estados Unidos, que algunas de ellas todavía seguramente están por descubrir, porque esto ha sido un descubrimiento ahora, ¿vale? Esto fue otro hito importante con el flamenco, el concurso de Granada del 22, cómo los intelectuales dan ese espaldarazo y arropan el flamenco auténtico, que ganó Caracol con el Tenaza. La radio, que nace precisamente en 1924. Los años 20 son años de eclosión de inventos, de aparatos, la electricidad, la radio funciona. Esto es en Radio Sevilla, Lola Flores, Manolo Caracol con Rafael Santisteban. Bueno, no voy a abundar en esto, pero que sepáis ustedes, Federico García Lorca en la radio, en Unión Radio. También se daba flamenco en emisoras de radio en el año 32 en Viena, o en el año 33 en Rabat, en Marruecos, se programa a Vallejo. Tenemos constancia de ello. Carmen Amaya, que ahora hablaremos de ella, con Estrellita Castro, también por otro lado con Sabicas. Esto era la película Juan Simón. Aquí tenemos las grandes figuras del baile, que a muchas de ellas hicieron carrera en el extranjero, como es el caso de la Macarrona, de Antonia Mercé, de la Argentinita. Ahí tenemos a la Argentinita con su hermana Pilar López, a Vicente Escuredo, Pilar López y Antonio de Triana, la Macarrona. Aquí está Argentinita con Lorca y, lo digo, el del Puerto Santa María, Alberti. Ahí está, con las calles de Cádiz, con el espectáculo que patrocinó el torero, Ignacio Sánchez Mejía. La Argentinita triunfando, porque se va de España cuando muere Ignacio Sánchez Mejía, triunfa en Nueva York, con decorado de Dalí, en el Carnegie Hall. Y aquí tenemos a Carmen Amaya. Carmen Amaya fue un fenómeno en Estados Unidos. Miren ustedes, en Hollywood, el cartel, ¿vale? El Hollywood Bowl. Carmen Amaya y Antonio de Triana, y el otro Tito Guizar y Frank Sinatra. Carmen Amaya fue una figura importantísima en Estados Unidos. No sé si ella sería consciente de la grandeza. Aquí tenemos una de las primeras grabaciones que salen en el cine de la época. Ladies and gentlemen, now Olsen and Johnson take you to sunny Spain, presenting that great international artist, famous in the four corners of the world, Carmen Amaya and her company. Estas Sabicas. Uno de los movimientos más característicos de ella. Bueno, pues llega el flamenco a Hollywood. Quería poner esto y con esto vamos ya avanzando,
porque esto es otra de la espaldarazo que obtiene el flamenco a nivel mundial. Gracias a las películas, el dominio del mundo audiovisual lo dominaban Hollywood, los americanos, evidentemente. Y tenemos uno de los personajes más representativos, no sé si antes he puesto Antonio, ahora veremos a Antonio. Bien, uno de los personajes más representativos del flamenco en Nueva York. Él vivió en Sevilla, era de origen italiano, aprendió a bailar en Sevilla y se llevaba todos los años, entre otros, a Farruco, a Matilde, a Rafael el Negro, a artistas de aquí, se lo llevaban de gira 6 meses por Estados Unidos. Tenían su autobús propio, si habéis visto alguno el documental de Acariciando el aire de Matilde Coral, ahí se ve, y tenemos a José Greco como uno de los personajes. Yo le he escuchado una entrevista ya de mayor en una televisión y él le preguntan que por qué el flamenco fascinaba tanto en los lugares donde iba, y él decía porque tenía esa capacidad de emoción precisamente y de comunicar en antes, ahora y después. Decía que el flamenco era eterno, que tenía esa capacidad. Vamos a escucharlo. Estáis viendo, fascinaba, eso fascinaba en los cines. Y otro personaje que hizo fortuna y también fue muy grande en Hollywood y en todos los lugares del mundo donde estuvo en su época fue, a ver si somos capaces, fue Antonio Ruiz Solé. Ahí tenemos a Antonio Gade, a Mario Maya, a Cristina Hoyo, que ha tenido más de 30 años un ballet por todo el mundo, a la gran maestra Matilde, que bueno, ha estado en muchos lugares del mundo, pero Antonio, Manuela Vargas, Merche Esmeralda, entre otras figuras, pero Antonio sobresalió en su época. Bueno, la capacidad de fascinación que tuvo el cine y las incursiones de los artistas flamencos le dio una dimensión que podían llenar. Hace unos años el Festival de Mairena dio una conferencia, presentó un libro que escribió Juan Manuel Suárez Japón sobre Manuel Morao. Y Manuel Morao contó, digamos, esa vivencia cuando él era guitarrista con Antonio Mairena de cantaor de Antonio Ruiz Solé, Antonio el Bailarín. Decía que había un teatro en Londres que había, no me acuerdo, en London, no me acuerdo ahora mismo el nombre, llenaba 4.000 personas y todos los días actuaba y llevaban 2 meses actuando. Y uno de los momentos Antonio Mairena tenía que cantar solo con él, con Manuel Morao, contando todas las vivencias y todas las cosas que tuvo con el maestro Antonio. Después tenemos artistas contemporáneos que también son figuras en el mundo. Farruquito ha llenado también en Nueva York, ha sido portada de New York Times, pero Eva la Yerbabuena, sobre todo Israel Galván, porque también toca la danza contemporánea, la maestra María Pajés y Rocío Molina, Sara Vara, la propia Manuela Carrasco, es una figura muy querida en todo el mundo. Ellos llenan teatros, pero en Sydney, en Tokio, en Montreal, en México o en Buenos Aires, donde van, llenan teatro y son figuras que gozan de un prestigio que son de los más considerados. Miren, voy a poner un vídeo que está María Pajés en 1994, hace una gira, era mucho más joven, claro, con las danzas. Primero se hizo esto, se hicieron las danzas irlandesas, estas que bailan también, hacen un taconeo muy propio con las músicas suyas, River Fight creo que se llama, lo hacen por todo, lo hicieron a partir de 1994 que Eurovisión se celebró en Irlanda. Entonces ellos dieron a conocer su folclore y su baile y eso se hizo muy popular, hicieron una gira por todo el mundo, sobre todo por Canadá, por Estados Unidos y por Centro Europa. Y invitaron a María Pajés como bailadora y fue una sensación. Además Rafael Riqueni era quien tocaba la guitarra, bailando con cerca de 100 personas en el escenario y ella sola como bailadora. Aquí tenemos un pequeño resumen. Esto es el final ya.
explosión del aplauso que alcanzaba María Pagés cada vez que actuaba ella y Riqueni, que eran los dos únicos flamencos que iban con todo este grupo por todo el mundo. Este se llevó varios años girando con miles de personas que lo vieron. Bueno, aquí el cante no tuvo la misma suerte, evidentemente por una cuestión de código, siendo figuras tan grandes estos tres grandes fenómenos que yo abundo mucho en la imagen de marca que hacen ellos. Nacieron pobres, fueron aficionados, estudiaron, se prepararon, pasaron mucho y triunfaron, cada uno en su estilo y a su manera. Antonio Mairena, Pepe Marchena y Manolo Caracol como un ejemplo de todos esos grandes flamencos que hicieron su imagen de marca, labrando cada uno su estilo y su sello personal con el flamenco como pretexto. Después vendría también muchas otras figuras, si los nombramos a todos podríamos dejar muchos otros fuera. Aquí están los contemporáneos también. Pero llegamos a la guitarra en el mundo. Bien, en el mundo hay tres tipos de guitarra. La guitarra acústica, la guitarra eléctrica y la guitarra española, que es la guitarra flamenca por antonomasia. Bien, son enormemente populares. Cuando ven esta guitarra todo el mundo sabe que es la guitarra española y todo el mundo la identifica con el flamenco. Las escuelas guitarristas, pues tenemos a los grandes maestros que han ido evolucionando, Ramón Montoya, Niño Ricardo, Sábica, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, los contemporáneos también, algunos de ellos, por citar de los más nombrados, pero tenemos el fenómeno de Paco de Lucía. Paco de Lucía por sí mismo ha sido otra marca de España del flamenco en el mundo. Él, con su sencilla forma de ser, fue capaz de hacer tanto por el flamenco como posiblemente nadie haya podido hacer en toda la historia. Fue un personaje enormemente, y seguirá siendo ese eterno, popular, y llenó y vendió discos por todo el mundo, llenó grandes espectáculos, y esto es un ejemplo de la gira que hizo con las leyendas de la guitarra, ¿no? Ay, espérate. Pues ese aplauso y esa fascinación es en todo el mundo y es sin duda la imagen mejor que hemos podido dar los flamencos en el mundo, atraernos por nuestra singularidad, por aquello que representamos, por aquello que aporta valores positivos de alegría, de energía, de creatividad, de emoción. Esto lo recoge muy bien en su discurso. Me lo pones ahora bajito para que no se... Lo voy a poner primero, perdón. Leonard Cohen le dieron el Príncipe de Asturias y cuando fue a recoger el premio dio el discurso en representación de los premiados y dijo que él había aprendido, contó una historia de un guitarrista español que le enseñó 6 acordes y le dio muy poquitas clases porque el hombre desapareció, entonces lo dejó solo con esas clases. Y desapareció porque realmente parece ser que se suicidó. Y entonces él le apenó, pero se quedó con esas primeras clases que obtuvo y dice que todo lo que tiene de especial, todo lo que tiene su música, todo lo que tiene su obra, dice en este discurso, ustedes lo juzgan digno de mí en mis canciones, está inspirado en esta tierra. Por eso le agradezco tanta cálida hospitalidad. En resumen, he mostrado mi trabajo porque él realmente les pertenece y ustedes me han permitido estampar mi firma al pie de la página. Muchas gracias. Él da la gracia a España porque le dio la oportunidad de aprender y con esos 6 acordes lo que inspira toda su obra. Me parece un homenaje precioso de una de las grandes figuras de la música internacional hacia precisamente la música, la guitarra, el flamenco en este caso, que le inspira para todo lo demás. Y esto lo vemos aquí también reconocido ya por fin con los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias en este caso, el año pasado a las dos, no esta última edición, sino la anterior, a
Carmen Linares y María Pajés, precisamente en los premios Princesa de Asturias, ya reconocido, ¿no? A ver. Ahí tenemos a las dos. Esto no es un motivo de orgullo para el flamenco, es un motivo de orgullo para Asturias, para los premios Princesa de Asturias, que puedan reconocer y puedan disfrutar de dos grandes representantes, además mujeres luchadoras, creadoras, etcétera. Y terminamos con una imagen, miren ustedes, me quedo con el impacto que significa en el mundo. Me da igual que me diga alguien, no es que Rosalía no es flamenco, es que no sé qué. No, vamos a quedarnos con aquello de positivo que aporta. Ella es flamenca en esencia, haga lo que haga y tenga la extravagancia que tenga. Ella se da a conocer por esa singularidad que tiene, y aquí lo demuestra en los Grammy, en los Latin Grammy la semana pasada aquí en Sevilla, y con esto cerramos. A ver. Como fiera, jamás pensó nunca y en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos. Bueno, en definitiva, nos quedamos con el detalle. El detalle es lo que vale. A lo mejor nos gusta más la que hizo Fernanda de Utrera o la propia Rocío Jurado, pero no importa. Lo importante es que en todo el mundo ha obtenido el flamenco miles de impactos gracias a una figura relevante como es el caso de Rosalía. En definitiva, tenemos un arte grande que podemos presumir, pero que en el mundo llevan disfrutándolo muchísimos años y por él nos reconoce. Es una de las señas de identidad nuestra que representa a España en todo el mundo y de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Seguramente que vosotros lo comprenderéis porque por eso precisamente estáis en esta peña con la actuación. Muchas gracias y buenas noches.